Y como panelistas, la doctora Paola Nielsen, Luz Puber y el doctor Oscar, ¿no? Entonces empezamos con la doctora Shirley Fernández Flores. Bueno, ella es médico especialista en pediatría por la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA, la subespecialidad en endocrinología pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, diplomada en educación superior de la UNSA, endocrinóloga pediatra, actualmente en el Hospital de Niños, doctor Ovidio Villarruría, endocrinóloga pediatra también del Instituto de Medicina Nuclear, a cargo del programa del tamizaje neonatal, miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de la Paz, y miembro de la SOBAT. No, muchísimas gracias, doctor. Como panelista tenemos a la doctora Paola Nielsen Puente. Bueno, ella estudió medicina en la Universidad Mayor de San Andrés UNSA, es médico pediatra por el Hospital Alejandro Posadas en Argentina, es además dermatóloga infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Argentina. ¿No? Bueno, ella está como panelista el día de hoy. Y por último tenemos al doctor Oscar Diego Vascopel, es ortopedista infantil, ortopedia y traumatología, ortopedia pediátrica, en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Rehabilitación de México. Actualmente trabaja en la Caja de Salud de la Banca Privada, además que es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenidos a todos. Doctora Shirley, si podríamos ya pasar con usted. Sí. Buenas noches a todo el público. Primero quisiera agradecer por la invitación para poder participar en este importante curso de educación continua, ¿no? Entonces, como bien decía la doctora Parra, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la deficiencia de vitamina D, que es un tema muy amplio, realizando la búsqueda, la revisión de este estudio, de este tema, es que existen muchas controversias, muchos estudios, muchos parámetros que sí son importantes poder actualizarlos en nuestra práctica diaria como pediatras. Es importante recordar que la vitamina D ha pasado de ser solo una vitamina a ser una importante microhormona que tiene múltiples efectos en diferentes tipos de tejidos. A ver, mi amor. Además que está Mira, se ha activado esto, ven a ver. Esto es de antivirus, ¿no ves? Mira. Creo que alguien está con la... Ok, gracias. Entonces, hablábamos de que la vitamina D pues no solo tiene una acción en el metabolismo de mineral óseo y en el equilibrio fosfocálcico, sino también tiene efectos múltiples de influencia en diferentes tipos celulares, como son, por ejemplo, como podemos ver aquí, incluso está entre la secreción y el efecto de la insulina, la función endotelial y la regulación del sistema renina-angiotensina. Siempre es importante recordar un poco acerca de el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D pertenece a los calciferoles, que son un grupo de secosteroides liposolubles, que se conocen con el nombre más fácil de vitamina D. Hay dos tipos de vitaminas D muy importantes. Tenemos la vitamina D2, que es el ergocalciferol, que viene de origen vegetal, y tenemos la vitamina D3, conocida también con el nombre de colecalciferol, que es de origen animal. Ambos, como dices, estos pueden ingerirse de diferentes fuentes dietéticas, pero la vitamina D3 también se puede obtener a través de la 7-dihidrocolesterol, que es o llamada también la provitamina D. Esta está presente en los estratos basal y espinoso de la epidermis y se va a convertir en previtamina tras la exposición de los rayos ultravioletas. Luego se isomeriza en colecalciferol, que es la vitamina D, se va a unir a la proteína de unión a la vitamina D en el hígado, donde la vitamina D 25 hidroxilasa cataliza su conversión en la hidroxivitamina, ¿no? La 25 hidroxivitamina D, llamada también calcidiol o calciferiol. Y esta es una forma de almacenamiento que se encuentra en la molécula en el hígado. Esta 25 luego es transportada hacia el riñón
unido a la proteína unido a la proteína de unión de la vitamina D para adquirir un nuevo radical hidroxilado por acción de la 25-hidroxivitamina D1 alfa hidroxilasa citocrómica, que la va a convertir en la 1.25 hidroxivitamina D o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D y que va a tener la acción. Entonces, en el proceso del cambio que nosotros podemos ver, o sea, la transformación de la vitamina D, es muy importante ver que son todos estos mecanismos, ¿no? Una de las fuentes naturales que tiene principalmente es la forma como obtenemos la vitamina D es a través de la exposición de la luz solar. Entonces, lo que podemos ver es que la 7-dihidrocolesterol que se encuentra aquí, llamada provitamina, tiene 4 anillos que están presentes en la bicapa lipídica de la membrana plasmática de los queratinocitos epidérmicos y de los fibroblastos dérmicos. Ahora, estas, como decíamos, se encuentran la máxima cantidad se encuentran en el estrato basal y el espinoso de la epidermis. Y estas son las que tienen la capacidad máxima de sintetizar la previtamina. Ahora, los rayos ultravioletas UV, que van a tener una longitud de onda más o menos entre 290 y 315, inicia la síntesis de la vitamina haciendo una redisposición, como rompiendo este anillo y volviendo menos rígido esta vitamina D. La transforma en previtamina D y luego en vitamina D, la cual va a entrar al espacio extracelular para hacer todas las funciones que decíamos de transformarse en la 25-hidroxivitamina D y luego la 1.25. Existen muchas acciones, como decía la doctora Parra, que se han atribuido a la vitamina D. La más importante que nosotros tenemos desde el punto de vista endocrinológico es el efecto que tiene sobre el balance cálcico, porque la vitamina D, a través de su forma activa, que es la 1.25, va a aumentar su absorción intestinal, su reabsorción renal, la resorción ósea, y favorece el contenido mineral y de densidad del hueso, disminuyendo el número de fracturas y de raquitismo y osteomalacia. También interviene en la homeostasis del fósforo y otras actividades que tienen fuera del metabolismo van a ser la diferenciación celular, la cual inhibe la proliferación y estimula la diferenciación de las células mediante la unión a su receptor nuclear. También interviene en la inmunidad, actúa a diferentes niveles del sistema inmune y podría mejorar la inmunidad innata e inhibir la autoinmunidad. También interviene en la secreción de la insulina, estimula su síntesis y secreción y favorece la tolerancia de glucosa. Existe también intervenciones en la regulación de la presión sanguínea. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver todos los efectos que tiene la vitamina D en la inmunidad innata y que ayudan a mejorar la inmunidad, ¿no? Las fuentes naturales que vamos a encontrar acerca de la vitamina D van a ser principalmente la exposición a la luz solar. Hay que recordar que solo el 10 al 20% se van a obtener a través de las fuentes dietéticas, mientras que el 80 al 90% es a través de la exposición al sol. En esta, lo que más importa es la exposición de la piel a los rayos ultravioletas, los cuales se van a medir a través de las dosis eritematosas mínimas, que se llaman el DEM, que es la cantidad de exposición a los rayos ultravioletas que van a provocar un eritema mínimo, como en la figura en la imagen ven ustedes ligeramente sonrosado de la piel. Entonces, esta cantidad de exposición a los rayos ultravioletas equivalentes a un DEM depende de la pigmentación de la piel, de la duración de la exposición. Entonces, por ejemplo, se estima que si exponemos todo el cuerpo y es suficiente para establecer el DEM, necesitaríamos, lograríamos obtener entre 10.000 a 20.000 unidades de vitamina D. Y si solo exponemos el 40% del cuerpo a un cuarto del DEM, resultaría en 1.000 unidades de vitamina D. Entonces, eso nos ayuda más o menos a darnos cuenta cuál es la importancia de la exposición solar. Ahora, existen dos tipos de rayos ultravioleta, existen tres, ¿no? Entre los que más nos interesan van a ser los rayos ultravioleta B y los rayos ultravioleta A.
Los rayos ultravioleta B son los que tienen la longitud de onda de 280 a 315, mientras que los de rayos ultravioleta A tienen de 320 a 400. Y esto, los rayos ultravioletas A no son tan importantes para nosotros en cuanto al desarrollo de la producción de vitamina D, pero sí son importantes porque están relacionados con la formación de cáncer, ¿no? Para nosotros lo que importa son los rayos ultravioletas B. Entonces, algo que tenemos que darnos cuenta es de que los rayos ultravioletas son muy propensos a la dispersión en los rayos oblicuos al inicio o al final del día. Por lo que son estas horas que se produce poca vitamina en la piel, incluso en los días de verano. Entonces, las recomendaciones generales para tener mayor producción de vitamina D, al contrario de todo lo que el mundo creía, es que tiene que ser al mediodía solar, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en primavera, verano y otoño. Por ejemplo, en Estados Unidos, la exposición, el tiempo para conseguir el DEM necesario para la adecuada producción de vitamina D van a ser entre 4 a 10 minutos para piel clara y 60 a 80 minutos para piel oscura. Un estudio interesante que me parece importante mencionar es que fue Speaker en 1985, el cual evaluó y determinó que se necesitan 30 minutos de semanales de exposición solar de los lactantes con pañales o 2 horas de semanales de exposición solar de lactantes totalmente vestidos para que logremos obtener unos valores de vitamina D de 11 nanogramos por mililitro. También tenemos, aparte de los rayos ultravioletas, donde interviene la pigmentación cutánea, la forma de vestimenta, están las fuentes dietéticas de vitamina D. Entre las cuales van a incluir el pescado graso, el salmón, la caballa, las sardinas, el aceite de hígado y bacalao. En esta imagen, como pueden ver, está la cantidad de la vitamina D que necesitamos. E incluso hay que mencionar que hasta es tan importante el método utilizado para cocinar los alimentos que van a ejercer un efecto importante sobre el contenido de la vitamina D. Entonces, lo malo es que la mayoría de los niños, si ustedes se dan cuenta de este tipo de alimentación, no es un tipo de alimentación preferente para los niños y por lo que pues la exposición solar sería nuestra mayor fuente de aceptación de la vitamina D. Ha cobrado mucha importancia debido a que a los valores o a la prevalencia de la deficiencia de vitamina D. Este es un estudio realizado en Chile, en los cuales se ha hecho una evaluación en mujeres en edad fértil, donde han determinado que la prevalencia de la deficiencia severa de vitamina D a nivel nacional es de un 16% y que existe raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Entonces, esta es otra gráfica de la vitamina D, entonces, donde realmente, digamos, dependiendo incluso en adultos mayores, en los cuales se ha determinado que hay una deficiencia severa del 21.5 y 60% presenta deficiencia, ¿no? Cada año se consideraba al inicio, pues digamos, al no conocer los mecanismos fisiológicos sobre la vitamina D, el raquitismo nutricional o por deficiencia de vitamina D era una patología bastante frecuente. Que después con la mejora del tipo de alimentación ha ido disminuyendo. Sin embargo, en los últimos años se ha ido incrementando progresivamente. En este mapa, como ustedes pueden ver, es una descripción progresiva de los diferentes países que tienen cada año sobre el raquitismo, la cual ha ido aumentando tanto en los países de desarrollo como los que no están en desarrollo. En esta imagen ustedes ven que Bolivia, por ejemplo, no está entre los países que reportan. Sin embargo, esto es más, digamos, como que por falta de, pues, el subdiagnóstico, ¿no? Por ejemplo, posteriormente en la presentación, les voy a mostrar un caso que hemos tenido de un caso extremo que estamos manejando en el Hospital del Niño y que hemos tenido varios con raquitismos con deficiencia. Entonces, es solamente falta de la publicación de estos trabajos, pero que cada año van aumentando, ¿no? En todos los países. Ahora,
La deficiencia de vitamina D puede resultar por, como ustedes pueden ver, una ingesta nutricional inadecuada de vitamina D, una exposición inadecuada a la luz solar, trastornos que van a reducir la absorción de vitamina D y condiciones que impiden la conversión de vitamina D en metabolitos activos. Además, hay que tomar muy en cuenta los cambios de estilo de vida que se tiene actualmente, la etnia, los polimorfismos genéticos, que van a afectar el estado de la vitamina D y el riesgo de la deficiencia en los niños. Entonces, en esta gráfica tenemos que las causas de deficiencia de vitamina van a ser, por ejemplo, la disminución de la síntesis de vitamina D, la disminución de la ingesta nutricional, disminución de los depósitos maternos de vitamina D y lactancia materna exclusiva, las malabsorciones y la disminución de la síntesis o aumento de la degradación de la 25-hidroxilasa. Entonces, ¿qué tenemos acerca de la pigmentación? Obviamente, teniendo en cuenta que la 7-hidrocolesterol se encuentra en los estratos basal y espinoso de la epidermis, la cantidad o la concentración de melanina va a ser un factor importante que influye en la conversión de esta provitamina en previtamina y posteriormente en vitamina D. Por lo que ya está demostrado ampliamente que los pacientes que tienen una coloración, una mayor pigmentación cutánea, van a tener mayor riesgo de desarrollar vitamina D. Se ha demostrado que, por ejemplo, las personas de origen hindú asiático tienen el triple riesgo de tener la deficiencia, o los afroestadounidenses que tienen entre 6 a 10 veces mayor. Se ha visto que los valores de la 25-hidroxilasa en las personas de raza negra es principalmente en lactantes menores de edad, en niños prepuberales del sudeste de Estados Unidos y en chicas adolescentes posmenarquia. Otro aspecto muy importante que hay que tomar es el tipo de vestimenta. Entonces, el tipo de vestimenta nos ayuda a la cantidad de piel expuesta al sol. Por ejemplo, un lactante totalmente vestido sin gorra necesita una exposición solar cuádruple, ¿no? Entonces, se supone que necesitamos para mejorar la cantidad de vitamina D, necesitamos al menos el 20% de la superficie corporal expuesta. Pero hay que tomar en cuenta que existen poblaciones, por ejemplo, como Arabia Saudita, recuerdo hay otra también de ese grupo, se me fue el nombre, donde una característica propia de su sociedad es el cubrir completamente todo el cuerpo en las mujeres, el velo, cubrir hasta el rostro, lo cual hace que tengan más riesgo de tener deficiencia de vitamina D. E incluso se habla sobre el tipo de lana, ¿no? La tela, si la tela es más compacta, si tiene algodón, si es la lana negra va a absorber, pero va a tener más riesgo de tener deficiencia que el algodón blanco. Otra cosa que no me he querido involucrar mucho, por lo que la doctora Fuentes yo creo que va a hablar, es sobre el uso de los filtros solares. Se ha visto que los factores de protección solar solo con 8 pueden disminuir la capacidad sintética de la vitamina D3 en un 95% y los que tienen un factor de 15 en un 98%. Entonces son factores de riesgo para el desarrollo de la deficiencia de vitamina D. La sombra. La sombra, o sea, es muy diferente que un paciente esté expuesto al aire libre, hacia el sol, que incluso muchas personas utilizan, pues no digamos que me dé el sol, pero con la protección de la ventana, ¿no? Entonces, eso no nos ayuda. Se ha visto que el aumento de la urbanización y el mayor tiempo que pasamos en el interior, ya sea por el trabajo, puede conducir a disminución del tiempo pasado en el exterior y esto favorece el riesgo de la deficiencia. La sombra disminuye la cantidad de radiación solar en un 60% y lo que les decía, el vidrio de la ventana bloquea la radiación ultravioleta. Por ejemplo, en un estudio de la Universidad de Boston, que permanecía en tiempos prolongados durante todo el tiempo, ¿no? Los estudiantes tenían la protección solar era insuficiente y los niveles de la 25-hidroxivitamina disminuían a menos de 20 al final del invierno. Factores que nos importan a nosotros van a ser la geografía, la latitud y la estación. O sea, se ha demostrado que es más frecuente en los estados del norte que en los del sur.
¿no? O sea, hay una disminución de los rayos ultravioletas que va a aumentar de acuerdo a la latitud, porque hay un cambio, hay un ángulo oblicuo en la luz solar que alcanza la atmósfera y que obliga a recorrer un mayor trayecto, tanto en la atmósfera como en la capa de ozono, con la consiguiente mayor dispersión y absorción de los rayos ultravioleta. Sabemos definitivamente que en la estación de invierno es mucho más susceptible, tanto por el ángulo oblicuo de los rayos ultravioleta, que van a tener mayor riesgo de desarrollar deficiencia. Por ejemplo, en Iowa indicaron que durante el invierno el 78% de lactantes con la lactancia materna no suplementada y de distintas pigmentaciones tienen valores que acercan a una insuficiente, frente a solo el 1% de los lactantes durante el verano. Entonces, cuando hablamos de deficiencia, tenemos que tomar en cuenta mucho de estos aspectos. Incluso el tiempo nublado, ¿no? La contaminación atmosférica y la altitud. Me llamó mucho la atención porque, pues, cuando es tiempo nublado, uno dice, pues, igual los rayos ultravioleta, pero no funciona así, ¿no? Esto se aumenta. El aumento del vapor y la contaminación industrial serían como factores de riesgo para el desarrollo de la deficiencia. Mientras que las mayores altitudes, tal vez eso sí sería acorde a nuestra población, se menciona en la literatura como por ejemplo en las montañas rocosas, actuaría la mayor altitud como un factor no de riesgo, sino de protección para el desarrollo de la deficiencia de vitamina D. Y obviamente la disminución de la ingesta nutricional de vitamina D. En los artículos que revisaba, más que todo hablaban de la disminución de la suplementación de ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, en Canadá es obligatorio que los alimentos lácteos estén con suplemento de vitamina D. Mientras que en Estados Unidos son como más una ley más light, ¿no? O sea, como que si quieres lo suplementas. Pero que en Estados Unidos sí se aplicaba la suplementación obligatoria de los jugos de naranja. Sin embargo, que ahora que estamos en la tendencia de la obesidad, entonces se disminuyó la frecuencia del consumo de los jugos de naranja, lo cual hace que tengan menor ingesta nutricional de los suplementos de vitamina D. Algo que nos interesa mucho a los pediatras es la relación de la deficiencia de vitamina D con el estado materno, la prematuridad y la lactancia materna exclusiva. En Estados Unidos, el 12% de las mujeres de 20 a 29 años, que hablamos de la etapa de mayor fecundidad, se ha visto que tienen un valor de la 25-hidroxivitamina D ya aceptado como de deficiencia. Y esta deficiencia obviamente es más frecuente en mujeres de raza negra en un 42% que en la raza blanca en un 4%. Obviamente dependiendo de la estación, ¿no? En meses invernales y en las mayores latitudes. Entonces, aquí lo que pasa es que los valores bajos de la vitamina D durante el embarazo se han asociado con retraso de crecimiento intrauterino, trabajo de parto prematuro, hipertensión, lo cual va a aumentar el riesgo de bajo peso al nacimiento. La relación de la deficiencia de vitamina D con la prematuridad principalmente se debe a que hay menos tiempo para acumular los depósitos de vitamina D por la transferencia transplacentaria de la madre. Y también que pues necesitan los prematuros más vitamina D que los neonatos a término. Se han publicado que existe mayores probabilidades de estos neonatos de presentar artefactos en el esmalte de los dientes, tanto en los residuales como en los definitivos, y incluso para un desarrollo fetal normal de los dientes, ¿no? Respecto a la lactancia materna exclusiva, tenemos que tomar en cuenta que el aporte que tiene la lactancia materna exclusiva, solo la leche, es de entre 5 a 20 unidades por litro. Y esto es importante porque va dependiendo del contenido de leche, varía según el color de la piel, ¿no? Les decía que hay menor concentración en las mujeres de raza negra comparadas con la raza blanca. Se ha demostrado que los lactantes con lactancia materna exclusiva necesitan una vitamina D adicional, tendrían que necesitar un aporte mayor con la exposición al sol o el suplemento. Sin embargo, o sea, el problema es que la Academia Americana de Pediatría
entre sus recomendaciones es que no se limita la exposición al sol de los lactantes menores a 6 meses de edad por los efectos nocivos sobre la piel de los rayos ultravioleta beta, ¿no? Entonces, lo cual hace que sean deficientes. Entonces, no podemos darles exposición al sol, pero necesitan aporte, la leche humana no nos da, entonces necesitan definitivamente suplementos, por lo que hay unas reglas pendientes sobre la fortificación de las fórmulas de maternizadas. Entonces, ahora, la concentración de la vitamina D en el nacimiento depende más que todo de la concentración de la vitamina D de la madre, ¿no? Y hemos visto que la deficiencia de vitamina D en la madre va a provocar mayores partos prematuros, pequeños para la edad gestacional. Entonces, lo más importante de la prematuridad es que dependen del estado de la vitamina D de la madre. Si la madre tiene deficiencia ya de por sí, entonces estos tienen mayor riesgo. Y como hay menor exposición a la luz ultravioleta, ya sea por la hospitalización, entonces en los prematuros depende sustancialmente de la vitamina D de origen exógeno. Aquí tenemos un grupo de pediátricos y el riesgo de deficiencia de vitamina D. Entonces, les decía que es muy importante el estado de la mamá con la vitamina D. Entonces, los recién nacidos con deficiencia de vitamina D tienen mayor riesgo. Los recién nacidos prematuros, los lactantes de leche materna exclusiva sin suplemento de vitamina D, los que viven en mayores latitudes, los niños con restricción a la exposición solar, los niños con obesidad, porque hay un incremento en el secuestro en tejido adiposo, los niños con falla hepática, los niños con falla renal, los cuales van a tener disminución de la síntesis de la 25-hidroxivitamina y disminución de la síntesis de la 1.25 hidroxivitamina. Los niños con enfermedades crónicas que reducen la absorción, como la enfermedad de Crohn o la colitis inflamatoria, los niños con enfermedades de piel, los niños con tratamiento crónico con glucocorticoides, porque estos van a hacer la inactivación de la 25-hidroxivitamina por regulación de la actividad de las 24. Los niños en tratamiento con anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína, topiramato o fenobarbital, ¿no? Por incremento del metabolismo de la vitamina D. Existen muchos estudios sobre cuáles son los grupos, siempre existe mucha controversia para definir los requerimientos diarios, pero en esta, por ejemplo, estas son recomendaciones del Instituto de Medicina, y también tenemos el de las guías prácticas del Comité de Endocrinología, ¿no? Sobre pacientes con riesgo de vitamina D. Entonces, podemos ver que a lo largo de la vida van cambiando los requerimientos, dependiendo que puede ser incluso en mujeres embarazadas y lactantes, dependiendo de la latitud, de la edad y todos estos factores que le decía, que puede variar entre 600 a 1000 o a 1200 unidades, ¿no? Por día. Y los requerimientos que van a ser necesarios a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la vejez. Otro gran problema que existe cuando hablamos de la deficiencia de vitamina D es definir los valores con los cuales vamos a utilizarlo. Sabemos bien que la 1,25 es la hormona activa de la enfermedad. Sin embargo, esta no es fácilmente medible, por lo cual se utiliza para la definición de la deficiencia, la 25-hidroxivitamina. Podemos hacerlo tanto en nanomoles como litro o nanogramos mililitros, y dependiendo de la recomendación. Tenemos la Academia Americana de Pediatría, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y la Asociación Americana de Endocrinología, y finalmente tenemos el consenso global, ¿no? Entonces, pues generalmente hay muchas discusiones sobre cómo se debe medir y todo esto, pero creo que esta es una gráfica que va a resumir todas las características que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre deficiencia, insuficiencia y suficiencia. Generalmente en los laboratorios aquí en La Paz, siempre te hablan sobre estos 3 parámetros. ¿Por qué es tan importante la vitamina D? Y hemos visto los efectos, los factores de riesgos. Pero uno de los factores más importantes de la vitamina D es los cambios que tiene. Va a tener 2 efectos, ¿no? Unos esqueléticos y otros extraesqueléticos. Entre los esqueléticos, sabemos que la vitamina D interviene en la homeostasis mineral, protege la integridad del esqueleto.
Nosotros hablamos del pico de la masa ósea, donde hay una formación constante que esa va aplicando a la edad pediátrica. Posteriormente va el mantenimiento de la masa ósea, que es de los 20, 30 años a los 50, y luego progresivamente a la disminución, donde hay más riesgo de desarrollar osteoporosis. Entonces, estos factores que van a desencadenar para adquirir el mejor pico de masa ósea son factores genéticos, factores mecánicos como la actividad física, peso, tejido muscular, el estado hormonal y lo más importante, pues la nutrición estaría calcio, proteínas y vitamina D. Las consecuencias del déficit de vitamina D es el raquitismo nutricional. Entonces, entre los efectos esqueléticos, como hemos visto, es que la suficiencia de la vitamina D habla sobre la ayuda a la absorción con la ingesta adecuada de calcio para mantener la salud ósea, ¿no? Entonces, aquí, una vez transformada la 1,25, recuerden que esa es la forma activa, va a intervenir en el intestino para favorecer la absorción de calcio y fósforo, ¿no? Y el calcio y fósforo tanto también para el hueso como para el riñón. Ahora, cuando nosotros tenemos valores deficientes, menos de 20 nanogramos mililitros, la absorción intestinal neta de calcio alcanza solo el 30%, o sea, no importa la cantidad que nosotros ingiramos de calcio, esta va a ser disminuida solo por la concentración de la vitamina D. Ahí la importancia en el metabolismo óseo. Ahora, sabemos bien que la absorción de calcio va variando cuando hay periodos activos de crecimiento, puede llegar hasta 60-80%, pero en un estado de deficiencia, la absorción intestinal disminuye hasta un 10-15% y disminuye la reabsorción maxilar total del fosfato. Entre los datos que vamos a tener, este es el desarrollo de un hueso normal y este es de un raquitismo. Las manifestaciones extraesqueléticas que hablábamos sobre las alteraciones del calcio y del fósforo van a ser síntomas de deformidad ósea, principalmente como un genovaro o un genovalgo. Hay arqueamiento anterior del fémur, rotación interna en el tobillo, hinchazón en la muñeca, prominencia de las articulaciones costocondrales, lo que llaman, ¿no?, en la semiología antigua del tórax raquítico, el ablandamiento anormal del hueso del cráneo, el cráneo de Tabes y la debilidad muscular. Además, también hay irritabilidad y problemas de crecimiento. Y cuando hay una deficiencia grave por la hipocalcemia causada, van a causar convulsiones hipocalcémicas o tetania. Entonces, yo les decía sobre el trabajo que se está realizando en el Hospital del Niño. Esta no necesita tanto sonido. Quiero que vean, este es un pequeño de 7 años que ha llegado con una deformación severa, como ustedes pueden ver en la marcha, que le dificultaba la deambulación. Ahorita vamos a ver las placas radiográficas, una de las placas radiográficas que hemos utilizado. Estamos aquí en la valoración tanto por traumatología como endocrino. Entonces, se le ha hecho todos los estudios pertinentes al raquitismo, y no me he querido meter mucho en el tema del raquitismo porque es otro gran tema, pero en se ha hecho el estudio del raquitismo y este pequeño era un raquitismo nutricional por deficiencia de vitamina D, tenía una deficiencia severa, creo que era como 3 de nanogramos de mililitros con una PTH incrementada. Entonces, esas son las alteraciones que nosotros vamos a ver. Esta es una placa radiográfica del paciente, donde nosotros lo que se puede ver es la osteopenia y el adelgazamiento cortical de los huesos largos. También en un raquitismo nutricional puede haber fracturas de estrés, ensanchamiento y desplegado del metafisiario, ¿no? Como aquí el desplegadito que ustedes pueden ver. Hay una alteración, ensanchamiento de la placa de crecimiento por la proliferación del cartílago y hay un ensanchamiento, la separación y el desplegado metafisiario, ¿no? Entonces se observa además un patrón trabecular de la metáfisis y esto es lo que nosotros vemos principalmente en un paciente con raquitismo nutricional. La primera etapa, esta es una gráfica donde podemos ver que hay diferentes etapas de la deficiencia de vitamina D enfocado solo en los efectos esqueléticos, ¿no? Donde lo primero que va a aparecer, la primera parte es osteopenia y una hipocalcemia subclínica.
es transitoria, muchas veces no la documentamos. Si persiste estas, la segunda etapa son con valores alterados de la PTH, aumentados progresivamente, y estos aumentos de la PTH van a provocar la movilización del calcio del hueso y la corrección de la hipocalcemia, porque al cuerpo le va a importar más la prevención de la crisis convulsiva, entonces necesita sacar calcio de todo lado, ¿no? La matriz de colágeno se va a desmineralizar, y esta va a ser propensa a la hidratación y a la tumefacción, lo que causa esa cobertura perióstica, ¿no? Que se expanda hacia afuera. Además, provoca dolor óseo por las fibras sensoriales periósticas del dolor, ¿no? Y la última etapa es donde aparecen alteraciones óseas que se hacen más intensas, hay hipocalcemia que puede ser evidente, ¿no? Entonces va variando las alteraciones, las características que vamos a encontrar entre el calcio plasmático, el fósforo plasmático, la fosfatasa alcalina, la PTH, la 25 y la 1,25. Ahora, lo ideal sería hacer evaluación de todo esto. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos la 1,25 hidroxivitamina D. Y generalmente lo que hacemos en los aspectos radiológicos es que vamos puntuando, ¿no? Cuáles son las características y el total de puntos que nos ayudan a evaluar. Estos van a ser reversibles una vez se hayan mejorado los niveles de la vitamina D. Entre los efectos extraesqueléticos, sabemos que el receptor de la vitamina D está presente en una gran variedad de tipos de células. Están en los osteoblastos, en el intestino delgado, en el colon, en la célula beta de los islotes, linfocitos T y B activados, células mononucleares, en órganos del corazón en órganos del cuerpo como el corazón, el cerebro y la piel, o sea, donde no está presente los receptores de la vitamina D. Entonces, lo que pasa es que se ha demostrado que existen como existen estos receptores, hay un efecto de la vitamina D en todos estos aspectos, ¿no? Y los últimos estudios epidemiológicos han tratado de definir cuál es el efecto. Entre las consecuencias del déficit se ha visto enfermedades metabólicas como diabetes, síndrome metabólico, enfermedades digestivas, intervienen las hepatopatías crónicas, la enfermedad de Crohn, enfermedades como infecciones, cánceres, enfermedades autoinmunes, la depresión ha sido relacionada con el déficit de vitamina D, asma, infecciones virales, la peor función pulmonar, hipertensión arterial, el raquitismo y la osteoporosis. Entonces, entre los efectos de la vitamina D, sobre la función pulmonar, se ha visto que hay una disminución de los episodios y la gravedad de la enfermedad viral, ¿no? Ya que la vitamina D estimula la actividad antimicrobiana, tiene un efecto antiinflamatorio porque va modulando la respuesta inmunitaria. Hay una reducción por ejemplo, en el número de exacerbaciones en pacientes con fibrosis quística. Entonces, se ha visto que dosis diarias más pequeñas fueron más efectivas para los bolos grandes únicos de vitamina D, ¿no? En el asma, se ha visto que los niveles más bajos de la 25-hidroxivitamina D está relacionado con un aumento de la gravedad del asma, la disminución de la función pulmonar y el control deficiente del asma. Hay que recordar que el asma se caracteriza clásicamente por una mayor actividad de las células TH2, que inducen a la producción de IgE, que van a promover la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias, y esto va a llevar a la hiperreactividad de las vías respiratorias. Entonces, como hay una regulación de la baja de las respuestas inmunitarias TH2, parece que la vitamina D tiene un efecto preventivo contra el asma, ¿no? Y en estudios in vitro se ha demostrado que la vitamina D puede influir en la remodelación de las vías respiratorias directamente por un efecto inhibitorio sobre las células del músculo liso, de las vías respiratorias, ¿no? Uno de los estudios importantes es, por ejemplo, de Voss y colaboradores, en los cuales han encontrado que la vitamina D aumenta la biodisponibilidad de los glucocorticoides en las células del músculo liso bronquial. Lo que sugiere tiene un papel más beneficioso para la vitamina D, y que la regulación, o sea que esto está interviniendo en que hay una regulación a la baja de las vías con los glucocorticoides, lo que hace que necesiten dosis más altas cuando hay una deficiencia, ¿no? En conjunto se sugiere que pues las deficiencias pueden empeorar la gravedad del asma. No me he querido tampoco meter mucho en el tema, les digo, es un tema muy, muy amplio
Por ejemplo, la evidencia de la vitamina D en la suplementación para reducir las infecciones, ¿no? Del COVID y de la influenza, que está ampliamente estudiado, que son reguladores de la inmunidad y que pues ha sido la vitamina D como parte del botiquín, ¿no? Que se utilizaba en la pandemia. Entonces, sí se ha demostrado como un proinflamatorio, perdón, como un antiinflamatorio, regulador de la inmunidad y disminución en la gravedad de las infecciones respiratorias. En la dermatitis atópica también se ha visto que tiene un efecto. Recordemos que la dermatitis atópica es una afección inflamatoria crónica de la piel que está causada por una alteración de la barrera epidérmica y hay una respuesta inmune anormal. En esta patología, pues hay mucha controversia en el estudio. Hay metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados que apoyan el uso de la vitamina D y te dicen, pues sí, utiliza una pequeña cantidad y hay respuesta. Pero hay otras revisiones, por ejemplo, hay una revisión sistemática de Vax Healthal, el cual evaluó los suplementos dietéticos, incluida la vitamina D, para el tratamiento de la dermatitis atópica y pues no ha encontrado ningún beneficio en la administración de suplementos, ¿no? Siempre hay todavía mucha controversia. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1, es que la deficiencia se ha asociado con enfermedades autoinmunes. Entonces, entre estas va a estar incluida la deficiencia, la diabetes mellitus tipo 1. La asociación entre estas todavía sigue siendo un debate. Se han publicado muchos informes contradictorios. Se ha encontrado que el nivel de vitamina D en suero era más bajo en aquellos niños con malos controles. Hay estudios transversales en los cuales han demostrado que afecta el estado metabólico y la homeostasis glucémica en niños con diabetes, pero también hay estudios observacionales los cuales dicen que un estado mejorado de la vitamina D reduce el riesgo, ¿no? de diabetes. Hay grandes series en las cuales han dicho que no han encontrado asociación entre la concentración sérica de la 25 y el desarrollo de la diabetes. Es que depende del trabajo, ¿no? Depende del estudio que uno quiera hacer. También se ha asociado con la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que hay dos formas de enfermedad inflamatoria intestinal, como son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas condiciones autoinmunitarias se caracterizan por inflamación crónica del tracto gastrointestinal y periodos recurrentes de remisión y exacerbación. Entonces, hay muchos estudios, uno de los cuales llama la atención es el de Anantachisan, colaboradores, en las cuales han visto que los niveles altos de la 25 han reducido significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn y que riesgos altos también intervienen en la colitis ulcerosa, lo cual hace sospechar que podría tener como un mediador en la patogenia de la enfermedad inflamatoria. Hay estudios retrospectivos, como el de Ulcirge, en la cual se evaluó 504 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en los cuales se ha demostrado que había 49.8% de deficiencia. Entonces, creo que lo que más se podría recomendar aquí o pues hacer la evaluación es que existen muchos estudios todavía, estamos en proceso, entonces es solamente cuestión de seguir viendo, ¿no? Qué nos da el desarrollo. Algo que me gustó mucho fue un estudio donde hablaron sobre la influencia de la vitamina D en el desarrollo fetal. Recuerdan que les decía que todo depende de la cantidad, de la capacidad que tiene la mamá. Entonces, se han evaluado 901 madres, se ha hecho el dosaje de la vitamina D a las 18 semanas, se ha demostrado que había el 36% de deficiencia y en ella se ha visto que había menor desarrollo pulmonar a los 6 años, dificultad en el lenguaje a los 5, menor pico de masa ósea a los 20 años, lo cual te habla sobre la gran forma de actuar, la gran variabilidad de forma de actuar de la vitamina D. Al tener receptores en tan múltiples órganos, entonces la respuesta es muy amplia, ¿no? Y entonces la literatura nos pide que seamos constantemente actualizados porque existen nuevos cambios constantemente. Se ha relacionado, les decía, la vitamina D con la obesidad. Esta principalmente por el incremento de la vitamina D, que es una hormona lipofólica, a mayor porcentaje de grasa y obesidad, hay más secuestro de vitamina D en tejido adiposo, y eso lleva a una deficiencia, ¿no? Y entonces a mayor obesidad, mayor deficiencia de vitamina D. Entonces, esos son los efectos extraesqueléticos de la vitamina D. Pero ¿qué dicen, no? Hay muchas teorías, muchas posiciones, o sea, vuelvo a repetirles,
tema de la vitamina D es muy amplio. Entonces, aquí hay una recomendación que me gustó mucho, es de la Sociedad Italiana de Pediatría, en la cual hacen un consenso sobre el uso, ¿no? Entonces, primero, que ellos sugieren que el tamizaje, o sea solo más que todo mujeres embarazadas y las que están dando lactancia. Ellos sugieren también que se debe aplicar o dar 600 unidades a todas las embarazadas y las que dan, que las dosis deberían ser de 600 para todas las mujeres embarazadas y las que están dando lactancia. Y que la dosis de tratamiento debería ser de entre 1,000 a 2,000 unidades en mujeres con deficiencia. La duración tiene que ser al inicio del embarazo, durante el curso del embarazo y la lactancia. Yo creo que principalmente basados en los estudios en los cuales se ha visto la influencia del desarrollo fetal a través de la concentración de la vitamina D. Nuevamente, los italianos van a sugerir que exista un screening en los pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo los prematuros, en los cuales siempre tenemos que ver que haya una lactancia, una leche maternizada fortificada, y están aquí las recomendaciones más de 1,000 o de menos de 1,500 gramos, ¿no? En todos los recién nacidos se debe suplementar independientemente del tipo de alimentación, ya sea reciba lactancia materna o fórmula, a una dosis de 400 unidades días, y que esta tiene que durar durante todo el primer año de vida. Esta es una recomendación que hace la Sociedad de Endocrinología de Argentina, en las cuales incluso ellos hablan de otras patologías en edades pediátricas, como la obesidad, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, diabetes tipo 1, fibrosis quística, enfermedad celíaca, infecciones del tracto respiratorio, asma y enfermedades neurológicas. Entonces, va dependiendo de la revisión que haces. Entonces, para ellos consideran que pues sí, estas enfermedades tienen el suficiente aval científico para poder sugerir la suplementación, porque todos estos grupos son pacientes que tienen factores de riesgo más elevados. Generalmente lo que tenemos que hacer para la administración de la vitamina D es que el primer año de vida tenemos que dar 400 unidades todo el primer año de vida sin interrupción, y creo que todas las sociedades están de acuerdo en eso. Hasta los 2 años se debe suplementar la vitamina D, principalmente en niños nacidos en invierno, con retraso de crecimiento intrauterino, gemelares y los niños de raza negra. Lo malo es de que en las revisiones que hacía siempre hablan de la pigmentación cutánea de la raza negra, pero no hablan mucho de los latinos. Tal vez es más por falta de estudios que más que la evidencia, ¿no? Nuevamente la Sociedad Italiana, es que creo que es la más completa, te habla sobre niños y adolescentes con deficiencia de vitamina D, que se debe administrar 2,000 unidades de la vitamina D por 6 a 8 semanas hasta obtener un estatus arriba de 30 nanogramos mililitros. Se debe evaluar a las 8 semanas y es lograr que lleguen hasta los 30, ¿no? Y cuando ya llegan arriba de los 30 nanogramos mililitros, se debe continuar con una suplementación para la edad de 600 unidades. En los niños y adolescentes con patologías de riesgo para deficiencia, como los pacientes con epilepsia por el uso de anticonvulsivantes, tratamientos de corticoides, fibrosis quística, enfermedad inflamatoria, nefropatías crónicas, VIH y entre otras, también es importante, ¿no? Y si no hay adherencia al tratamiento diario, hay que considerar el semanal o el mensual. Las conclusiones, perdón por haberme extendido, lo que más importa es que tenemos que prevenir el déficit de la vitamina D en la etapa fetal. Se ha demostrado que interviene en el desarrollo. Durante el primer año de vida debemos suplementar con 400 unidades y analizar extenderla hasta los 2 años de vida. Suplementar a los grupos de riesgo de vitamina D de acuerdo a las recomendaciones. Hay que asegurarnos de la exposición adecuada a la luz solar en cara, manos y piernas, 15 minutos al menos 3 veces por semana. Hay que hacer la prevención de sobrepeso y obesidad, y se necesitan, eso sí, como todo en Bolivia, todas las patologías necesitan más investigaciones a nivel regional. Bueno, muchas gracias. Deliciosos. IPA. ¡Ay, IPA! Muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido una charla bastante detallada. Yo creo que nos ha aclarado muchas dudas, ¿no? Entonces, damos paso a nuestros panelistas. La doctora Paola Fuentes, por favor. Ya he terminado. Sí, la tenemos en Muchas sala. gracias. Ahí voy a compartir la pantalla. 45. Es que han hecho 1 hora. ¿Me he pasado? Perdón.
¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, doctora, se puede Bueno, ver. Se la escucha también claramente. Muchísimas gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría, a nuestras queridas endocrinólogas, la doctora Shirley Fernández, por tan excelente presentación, a la doctora Mireya Fuentes y a todos por la invitación a esta capacitación sobre estos temas tan importantes en pediatría. Yo voy a tratar de abarcar básicamente el tema que a mí me compete, que es la piel y qué pasa con la vitamina D. Básicamente vamos a hablar, pero así breve, del metabolismo de la vitamina D, que ya la doctora Shirley ya ha abarcado todo este tema, los valores de referencia de vitamina D a nivel internacional, y vamos a ver este tema tan controversial, si realmente los protectores solares intervienen en la absorción de la vitamina D, y al final pues daremos algunas conclusiones. Bueno, la absorción de la vitamina D depende de factores personales como la edad, el sexo, la genética, el tipo de piel, la salud. Sabemos que hay fotodermatosis que también interfieren en la absorción de la vitamina D, la ropa, como había mencionado la doctora Shirley, la superficie corporal de la piel expuesta y los protectores solares. Y como factores externos están el clima, la polución, la altura del sol, que depende de la latitud. A latitudes más al norte vamos a tener menos exposición solar, menos absorción de vitamina D. Depende también de la estación del año. Sabemos que en meses de las estaciones de verano y de primavera vamos a tener más radiación ultravioleta, y en los meses de invierno vamos a tener menos radiación ultravioleta, lo cual interfiere en la absorción de la vitamina D. Y la hora del día, en horas pico, entre las 10, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, la radiación ultravioleta es máxima, y en horas de la tarde ya la radiación ultravioleta es mínima. Entonces, en la piel vamos a ver que hay una fotoisomerización a través de cromóforos que están en la capa basal y en la capa espinosa, que convierten el 7 de hidrocolesterol en previtamina D3. Posteriormente hay un metabolismo que arranca principalmente por esta proteína ligadora de vitamina D en la circulación, que convierte el colecalciferol en calcidiol a nivel del hígado, y en el riñón a calcitriol. Posteriormente se une a nivel celular a través de receptores de membrana. Y nos hacemos este cuestionamiento, que me gusta mucho este artículo de la New England Journal of Medicine del año 2016, que nos dice, ¿realmente hay una pandemia de déficit de vitamina D o qué es lo que está pasando? Hay países que ponen su límite de corte de dosaje de vitamina D bastante alto. Estamos hablando de 75 nanogramos por mililitro, por ejemplo, países como la India. Entonces, ahí este artículo se replantea si realmente hay un déficit de vitamina D. Hay países, por ejemplo, como el Oriente, donde prácticamente la gente no se expone al sol, y por ahí eso también le juega en contra, o la gente que tiene un fototipo alto, un color de piel más oscuro, donde también tiene el chance de tener deficiencia de vitamina D. Y acá hay una discrepancia entre dos instituciones internacionales, uno el Instituto de Medicina y la otra la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, en donde nos hablan de los requerimientos de vitamina D muy distintos, ¿no? Alrededor de que si antes del primer año deberíamos darles 400 unidades internacionales al día para el Instituto de Medicina, de 1 a 70 años 600 unidades al día, y mayores a 70 años los requerimientos de vitamina D serían de 800 unidades al día. Y la Sociedad de Endocrinología nos dice, no, señores, acá tenemos que darle un poquitito más de vitamina D a los más pequeñitos, y hablamos de que en los menores de un año deberíamos darles de 400 a 1000 unidades internacionales al día, y en mayores a un año el requerimiento sería de 600 a 1000 unidades por día. Por si fuese poco, distintas sociedades internacionales ponen este límite de corte en cuanto a los valores normales de vitamina D muy disparejos. Por ejemplo, en Inglaterra, acá las líneas verdes estamos hablando de normalidad. Las líneas que son de color rosa, vamos a decir, hablamos de insuficiencia, y las líneas de color rojo hablamos de insuficiencia.
En Inglaterra nos habla de básicamente un nivel de corte de 10 a 12 nanogramos por mililitro, bastante bajito. Después, en el Instituto de Medicina, en la Academia Americana de Pediatría, que son esto más que nada los valores que manejamos inclusive en Bolivia, hablamos como un límite de corte que de 20 para arriba estaríamos hablando de un valor normal, entre 10 a 20 estaríamos hablando de un valor insuficiente y menor a 10 estaríamos hablando de un valor deficiente. Y la Sociedad de Endocrinología pone un límite un poquitito más alto, arriba de 30, como la normalidad. Y algunos expertos en algunos países están hablando de que el dosaje de vitamina D debería ser arriba de 40 nanogramos por mililitro. Esto en base a este artículo que menciono ahí abajo. Entonces, la verdad es que hay mucha discrepancia, que por ahí, un poquitito ahí la doctora Shirley nos podría sacar un poco de estas dudas, que cuál valor tomamos en nuestra realidad, ¿no? He encontrado varios reportes a nivel mundial, a ver cómo estamos parados en cuanto al dosaje de la vitamina D. Hay una revisión que abarcó 168.000 personas de 44 países, esto es un ensayo, en donde se informó que aproximadamente en un 37% de estos estudios había una deficiencia de vitamina D, que estamos hablando con este nivel de corte de 50 nanomoles por mililitro. En la población europea se habla de que puede haber un valor insuficiente de vitamina D entre 35 y un 70%, y en la India, miren ustedes, el valor de referencia puede llegar entre 30 a un 100% de insuficiencia de vitamina D, pero ellos ponen un valor de corte de 75 nanogramos por mililitro, bastante alto. Australia y Nueva Zelanda, básicamente bastante bien, porque tienen una incidencia de deficiencia de vitamina D entre un 6 a un 9%, y en México, ya yéndonos a nuestro continente, vemos que en el 2006, por ejemplo, se hizo un estudio en 102 niños mexicanos entre 2 a 12 años, y vieron que había una deficiencia de vitamina D entre un 16% de los casos, y pues había insuficiencia en un 23% de los casos. Nuestro país vecino Chile, vamos a ir un poquito más a nuestra realidad. Hay una encuesta nacional entre el año 2016 y 2017 que aproximadamente un 16% de las mujeres en edad fértil presenta una deficiencia severa. Un 36% de los casos presenta una deficiencia y un 37.1% de los casos presenta una insuficiencia. Yo creo que esto básicamente va también extrapolado a nuestra realidad. La verdad que yo no he encontrado artículos que nos hablen de deficiencia e insuficiencia de vitamina D en nuestro país. Hay mucho por escribir. Y recordemos un poco de la charla que tuvimos de protectores solares, que es el factor de protección solar. El factor de protección solar es esto que combina la dosis eritematosa mínima con un protector y la dosis eritematosa mínima sin protector. Sabemos que a mayor factor de protección solar hay mayor protección contra la radiación ultravioleta B. Por ejemplo, un factor de protección solar 15, que en general este factor de protección solar 15 lo encontramos en cremas cosméticas. Filtran aproximadamente un 93% de los rayos ultravioleta B. Con un 30 de factor de protección solar, tenemos una filtración de un 97%. Si vamos subiendo a un 50, tenemos una filtración de 90%, y si tenemos un factor de protección solar, tenemos aproximadamente una filtración de un 99% de los rayos ultravioleta B, pero ningún fotoprotector realmente filtra la totalidad de la radiación ultravioleta. Hay un grupo de pacientes en los que realmente no deberíamos indicar por nada del mundo que estén expuestos al sol, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que han sido trasplantados, los que tienen un tratamiento inmunosupresor, los que tienen dermatosis fotosensibilizantes como el lupus eritematoso sistémico, la porfiria cutánea tarda, la erupción polimorfa solar. O los que tienen estos síndromes genéticos que son rarísimos, 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 como el xeroderma pigmentoso o el síndrome de Gorlin, que estos síndromes predisponen a distintos cánceres cutáneos como el carcinoma vasocelular o el espinocelular, y en ellos totalmente está contraindicada la exposición solar.
Un momento, por favor, que me estoy quedando sin batería. No sé si se me sigue escuchando. Sí, doctora, con claridad. Perfecto, deme un minutito que cargo acá la compu, que no me deja pasar. A ver si sigo pasando. Ahí está. Bueno, y ahí nos replanteamos y decimos, hay que mantener un balance, ¿no? Todo en nuestra vida es un balance y en medicina también todo es un balance. La exposición solar produce efectos nocivos para la salud, eso lo sabemos desde siempre. Los protectores solares bloquean los rayos ultravioleta que son necesarios para la producción de vitamina D. ¿Pero qué hacemos? Nos exponemos al sol, usamos protectores solares, vitamina D sí, vitamina D no. Es realmente una disyuntiva. Y acá un artículo bastante viejito del año 88 que nos habla de la exposición solar y a ver cómo los protectores solares pueden interferir en la concentración de la vitamina D. Si bien es un estudio con poquitos casos, han visto que han comparado 20 pacientes con fotoprotector, igual con un fotoprotector con paramino benzoico, con un factor de protección solar bajísimo de 17. En un grupo les pusieron fotoprotector y en el otro no les pusieron fotoprotector. La verdad que en este artículo muestran que el grupo que tuvo fotoprotector, por ejemplo, tuvo un dosaje de vitamina D de 40 nanogramos mililitro. Bastante bien. Y en el grupo que no se puso fotoprotector durante el estudio, tuvo un dosaje de vitamina D de aproximadamente 90 nanogramos mililitro. Muy bien. De todo este estudio, solo dos pacientes tuvieron realmente una deficiencia de vitamina D. ¿Qué hacemos? La verdad es un tema bastante discutido. A pesar de que muchos estudios han encontrado niveles anormales, vamos a poner entre comillas, porque la verdad es que no hay estudios bastante, digamos, aleatorizados y a gran escala, han visto que la vitamina D puede estar afectada por el uso de antisolares. Hasta el momento existen muy pocos estudios que puedan confirmar estos hallazgos. Este es un estudio un poquitito más nuevo, que es el del año 95 de los archivos de dermatología, que nos habla de la población australiana. Este estudio sí se basó en más pacientes, 113 pacientes aproximadamente, en los que en el verano australiano se les indicó fotoprotector a un grupo sí, a un grupo no, y la verdad es que en ninguno de los pacientes encontraron una deficiencia de vitamina D. ¿Y qué hay escrito acerca de la radiación ultravioleta A? La protección solar con un alto factor de protección ultravioleta A permitió una síntesis de vitamina D significativamente más alta. Acá en este estudio de la British Journal of Dermatology, en dos grupos de control, uno con un fotoprotector que tenía alta protección UVA y en otro grupo que no tenía protección UVA tan alta, habían comparado y vieron que los pacientes que tenían mayor protección ultravioleta A inclusive mejoraron su síntesis de vitamina D. Y esto probablemente se deba a que el fotoprotector permitió una mayor transmisión de la radiación ultravioleta B. En conclusión, es muy conveniente que usemos fotoprotectores que combinen ambas protecciones contra rayos ultravioleta A y ultravioleta B. Y me gusta mucho este artículo, que es muchísimo más nuevo, que es de la British Journal of Dermatology, del año 2019, perdón, donde nos habla de la fotoprotección solar y el estado de la vitamina D. En este artículo nos dice que lo ideal para ellos sería tener un nivel sérico arriba de los 50 nanomoles por litro. Concluyen que es poco probable que los protectores solares de amplio espectro, que esto sabemos que previene el eritema, realmente comprometan el dosaje de la vitamina D en poblaciones sanas. También recalcan que el uso de fotoprotectores que tienen alta protección UVA
mejoran inclusive la síntesis de vitamina D, como habíamos mencionado en el artículo anterior. ¿Y qué hacemos con la detección de vitamina D? Si debería hacerse de manera rutinaria en nuestra población. Ellos recomiendan que deberíamos detectar la vitamina D solo en aquellos pacientes con riesgo de hipovitaminosis. Por ejemplo, los pacientes con fotosensibilidad, estos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, que tienen trasplantes, o que por ahí tienen una enfermedad renal crónica o una hepatopatía. En ellos deberíamos dosar la vitamina D y en ellos deberíamos suplementarla. Ahora bien, ¿cuánto deberíamos exponernos al sol para tener una síntesis adecuada de vitamina D? Y esto depende de muchos factores. Fototipo de piel. A menor fototipo, que es una piel más clara, fototipos 1, 2, acá tendríamos mayor entrada, digamos, de la radiación ultravioleta B, y a mayores fototipos, como fototipos 3, 4, 5, que es básicamente nuestra población, tendríamos menor entrada de la radiación ultravioleta B y menor síntesis de la vitamina D. Depende de la hora del día, como habíamos dicho, en horas pico hay mayor radiación, mayor síntesis de vitamina D, depende del mes del año. En meses donde hay verano vamos a tener mayor índice de radiación ultravioleta B, y la latitud, en latitudes más al norte va a haber menor radiación ultravioleta. Y acá, por ahí nos van a preguntar las mamás y los papás, ¿cuánto de sol necesitan ellos y cuánto de sol necesitan los niños para tener una síntesis o un requerimiento básico de vitamina D? Y esto lo han estudiado en Valencia, España. Acá varios autores nos hablan de que el requerimiento de radiación ultravioleta debería ser entre 5 minutitos a 5 horas por día. Pero básicamente en este artículo nos dice que en la primavera y el verano deberíamos estar expuestos al sol 10 minutitos con una exposición solar de una superficie corporal del 25% total, alrededor de las 13 horas. Que básicamente estamos todos, porque entre que vamos al trabajo o entre que los chicos están en la escuela, este 25% de la superficie corporal expuesta, 10 minutitos, creo que lo logramos. Y recomiendan unos 20 minutitos entre las 15 horas y las 17 horas. En invierno, la exposición solar debería ser un poco más larga, hasta 2 horas, pero con menor superficie corporal expuesta, con un 10% de la superficie corporal expuesta, que también es posible. ¿Y qué pasa con los niños? La verdad que no existe información concluyente para determinar si la aplicación regular de los protectores solares afecta significativamente en la síntesis de vitamina D. Sabemos todos los efectos negativos que produce en los niños la radiación ultravioleta B y la ultravioleta A en cuanto a la acumulación de esta radiación y que puede predisponer en la edad adulta a producir fotodaño y con esto básicamente a formar carcinomas como el carcinoma vasocelular, espinocelular o inclusive melanoma. Y por otro lado también sabemos que la concentración sérica de vitamina D es muy importante. Muchos autores sugieren que mantener un balance es muy importante, por lo cual los niños deben tener una ingestión diaria adecuada por vía oral de alimentos que sean ricos en vitamina D, como había mencionado la doctora Shirley, como el pescado, el huevo, el aceite de hígado de bacalao. Y de esa manera también fortalecemos las estrategias de fotoprotección en nuestros niños. Como conclusión o conclusiones, las revisiones sobre el uso de protectores solares y la síntesis de vitamina D han visto que el uso de protectores solares tienen un impacto mínimo en el estado de la vitamina D. El uso óptimo del protector solar permite una buena síntesis de vitamina D en condiciones de alta radiación ultravioleta, en esas horas que habíamos recomendado. Y si el factor de protección solar o nuestro protector solar tiene un buen índice de protección ultravioleta A, favorece inclusive la síntesis y la absorción de la vitamina D. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora Fuente. Bueno, ahora hacemos la invitación al doctor Vascopé, que es nuestro segundo panelista. Por favor. Doctor Vascopé, lo tenemos en lista. Buenas noches. Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor, se lo escucho muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen un poco de dificultades técnicas. Un gusto estar presente en esta charla. He escuchado muy atentamente lo que tenían que decir los compañeros. Bueno, quisiera primero presentarme. Soy el doctor Oscar Vascopé, soy ortopedista pediatra, me he formado en México y mi pregrado lo he hecho aquí en la UMSA. Es un gusto estar presente acá y poder, por favor, compartir un poco de lo que yo hago. Dentro de lo que ya hemos escuchado, creo que ya es redundar en lo que es dentro de lo que es las generalidades, ¿no? Sobre esto. Entonces, yo quisiera, más que nada hablar de lo que compete a la ortopedia, que generalmente nosotros como ortopedistas, como traumatólogos, recibimos directamente a los pacientes ya con manifestaciones graves de lo que es de tipo de deformidades que son metabólicas, como se denominan. Son pacientes que nosotros en ortopedia los recibimos ya con algún tipo de deformidad, ya con algún tipo de alteración en la marcha, y ya los padres generalmente acuden más por presencia de alguna deformidad y por curiosidad de por qué se están deformando los niños, ¿no? Dentro de todas estas deformidades metabólicas, el común denominador es que casi todas tienen un cuadro parecido y tienden a parecerse mucho. Entonces, dentro de lo que es la parte clínica, todas estas tienden a tener un patrón bastante similar. Y sus características pueden ser variables dependiendo del grado dentro de la gravedad de lo que conlleva cada una de estas, ¿no? Generalmente vamos a tener niños que nos los van a debilitar ya sea en grados leves como hipotónicos, debilidades musculares con gravedades variables. Muchas veces pueden llegar a tetania en grados muy avanzados. Vamos a tener deformidades en los huesos largos sujetos a carga de peso con arqueamiento en miembros inferiores. Más adelante voy a ahondar en por qué se deforman generalmente los huesos largos, especialmente en los miembros inferiores. Vamos a tener prominencias en las uniones costocondrales. Generalmente en las costillas se van a ver los surcos de Harrison. Vamos a tener retracciones externales por la fuerza ejercida por el diafragma y los músculos intercostales. Aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de niños de raza negra con deformidades terribles, generalmente genuvalgos. Aquí tenemos los ejemplos de deformidad de lo que va a ser el rosario raquítico, ¿no?, que presentan algunos niños como deformidad única o combinada con otras. Vamos a observar muchas veces que hay niños que generalmente debutan con cifosis o lordosis importantes, anomalías en los cráneos como creotabes, occipucios planos y frontales prominentes. Muchas veces vamos a tener retado en erupción de los dientes, defectos en el esmalte dentario, vamos a tener propensión a las fracturas y generalmente nosotros nos apoyamos mucho en exámenes radiológicos, ¿no? Donde vamos a observar huesos largos, que son los sitios donde hay mayores cambios tempranos y donde los cambios son más frecuentes. Estos cambios van a ser generalmente simétricos, no en todos los casos, ¿no? Pero generalmente en los miembros pélvicos estos tipos de cambios van a ser simétricos. Aquí tenemos imágenes radiológicas de los miembros pélvicos y miembros torácicos. Como ya mencionaron previamente las compañeras, vamos a encontrar un defecto fisario importante, donde vamos a encontrar una imagen esmerilada, donde vamos a ver la deformidad fisaria importante, el engrosamiento condral. Básicamente nosotros aquí vemos totalmente borrada una fisis que existe. Vamos a encontrar cambios muy importantes en los miembros pélvicos, generalmente este arqueamiento en los huesos, que es característico de este tipo de deformidades.
y que llaman la atención, principalmente el grado de deformidad al cual puede llevar y el grado de limitación en la vida diaria que tienen estos niños. Obviamente estos niños en un inicio se pueden adaptar. Todos los niños se adaptan a todos este tipo de deformidades, ¿no? Pero generalmente el arqueamiento se produce en los miembros pélvicos y eso tiene que quedar muy claro. En los miembros torácicos, generalmente lo que vamos a observar es este patrón trabecular de los huesos y el borramiento fisario Disculpe, y el doctor, reconocimiento central. perdón que le interrumpa. Doctor, está describiendo las imágenes, pero no se puede ver en la pantalla. No lo está Ok, compartiendo. Sí, por favor. me podría, a ver, no, está compartiendo la pantalla, disculpe. Sí, está habilitado, doctor. Está como anfitrión usted. No, le pregunto si se está compartiendo la pantalla. Ah, ya, no se ve ninguna imagen. Ok, disculpe. No sé si en este momento ya estoy pudiendo compartir. Sí, doctor, ahora sí se pueden ver las imágenes. Ok, entonces voy más atrás. ¿Se puede observar esto? Sí, doctor, ya se ve, ya está compartido. Ya. Bueno, voy a hablar únicamente de esta diapositiva. Se puede observar, aunque sea así. ¿Se puede observar, disculpe? Sí, doctor, se puede ver. Ok. Bueno, en este caso, repitiendo, ¿no? Se puede ver el patrón de lo que son las deformidades angulares en los miembros pélvicos, el borramiento fisario que hay en los miembros torácicos y pélvicos, importante patrón de desmineralización ósea, que esto va a conllevar muchas veces a fracturas patológicas con los cuales muchos niños debutan. Igual vamos a ver la calidad fisaria totalmente deficiente, el engrosamiento condral, la deformidad que se produce, angular que se produce en los miembros pélvicos y no así en los torácicos, el patrón totalmente deformante de lo que es el tórax raquítico que tienen los niños. Aquí una deformidad angular. Como podemos observar, está muy, muy cercano a la parte distal del fémur con un engrosamiento condral, un patrón trabecular de los huesos, el engrosamiento condral y una deformidad totalmente de la fisis, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos en cuenta para recibir a estos niños en la consulta externa, generalmente tenemos huesos patológicos que van a tener deformidades en las extremidades. Pueden tener generalmente deformidades en genu valgo o genu varo, niños con tallas bajas, deformidades en la columna, especialmente cifosis. Vamos a tener que tener en cuenta antecedentes neonatales. Generalmente estos niños llegan desnutridos y generalmente estas deformidades vienen con niños desnutridos que tienen un raquitismo que generalmente va a ser de origen carencial. Tenemos que tomar en cuenta que también tenemos últimamente adolescentes, los cuales van a consumir menos cantidad de nutrientes, menos leche. Estas dietas nuevas que existen, las veganas, se ha hablado por ejemplo, hay un artículo coreano del que habla que mientras más clara es la piel, más simpática es la gente, ¿no? Entonces hay muy poca exposición solar. A eso se le suma el veganismo, que no consumen absolutamente ningún tipo de alimentos ricos en vitamina D. Y esto ha llevado a muchos déficits carenciales y por eso se está ahondando en el consumo, ¿no?, de complementos de vitamina D. Posteriormente, nosotros vamos a basarnos en las actividades físicas aumentadas, si existe mucha hiperestación en estos niños, cuánto influye la obesidad en estos niños en la deformidad en los miembros pélvicos, si existe algún tipo de enfermedad renal, si vamos a relacionar esto con algún tipo de enfermedad renal y otra vez vamos a pasar a exámenes paraclínicos del raquitismo. Y generalmente estos nos basamos nosotros los ortopedistas más en lo que es la densidad ósea. Vamos a ver una densidad ósea, para eso pedimos rayos X. Vamos a ver la densidad de los corticales en relación con el diámetro de la fisis. Vamos a observar si existía algún patrón de fractura sobre algún hueso patológico, o sea, huesos carenciales de osificación. Generalmente vamos a tener un arqueamiento en los huesos largos en los miembros inferiores. ¿Por qué a diferencia de los miembros torácicos? Porque los miembros pélvicos son los que realizan carga
y realizan descarga, no así los miembros torácicos. Por eso es la deformidad que estos presentan. Además, la fisis generalmente femoral y tibial superior, la femoral distal y la tibial superior son las que más daño presentan, mayor engrosamiento condral presentan, mayor deformidad presentan y las secuelas son mayores en estos. Entonces, igualmente vamos a encontrar líneas de Looser que aparentan ser fracturas, ¿no? Pero en realidad son líneas trabeculares propias de este tipo de enfermedades. Vamos a encontrar los ensanchamientos metafisarios, como vemos en este caso, se les habla de como una copa de champán, eso lo podemos ver en estos ejemplos de fémures distales. Vamos a encontrar igualmente estrías lineales en la corteza de los metacarpianos, y esto va a ser mucho más frecuente en el hipoparatiroidismo, ¿no? Dentro de lo que me conlleva más que nada hablar es sobre el tratamiento, ¿no? Dentro de la parte ortopédica. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de un genu varo patológico? Cuando este varo es mayor a 15 grados en ángulo de muslo-pierna. Y el genu varo de cualquier magnitud en un niño mayor de 24 meses. ¿Sí? No niños mayores de 24 meses. Y también tenemos un genu valgo patológico cuando tenemos una diferencia intermaleolar mayor a 9 centímetros y un ángulo formado entre el eje longitudinal del muslo y la pierna superior a 10 grados. Entonces, aquí tenemos estos hallazgos. Tenemos un genu varo, que es característico de este tipo de deficiencias, especialmente del raquitismo, en el cual podemos observar una desmineralización importante de lo que son los huesos, ensanchamiento de lo que es la fisis, de lo que es el anillo condral, la fisis totalmente deficiente. Aquí podemos ver cómo la distancia intermaleolar es mucho mayor de 6 centímetros, todo lo que implican los cambios y la disminución de la talla. Igualmente en los miembros torácicos vamos a ver ensanchamiento condral y una fisis totalmente deshecha, ¿no? Ahora, entrando directamente a lo que es el tratamiento, dentro de nosotros lo que somos los ortopedistas, hablamos de cuándo usar o cuándo no usar férulas para corrección. Se ha visto que este tipo de tratamientos no tienen una utilidad terapéutica demostrable, ¿sí? Tenemos que poner en un balance cuándo usarlas y cuándo no. Generalmente este tipo de férulas en niños mayores es muy complejo el que esto se apegue en este tratamiento, sumado a que no le podemos garantizar una corrección. Generalmente estas férulas se van a fundamentar en la capacidad que tiene el esqueleto para modificar la morfología de los huesos en respuesta a un estrés prolongado. Se pueden usar en teoría en cualquier edad si la fisis no está cerrada y podemos lograr algún tipo de cambio en lo que va a ser el alineamiento óseo. Pero, como ya les había mencionado, muy rara vez son toleradas en niños mayores de 4 años. Están indicadas ya en niños mayores de 2 años o podemos usarla en niños más pequeños. ¿Por qué usarlas? Bueno, da tranquilidad a los padres, da la sensación a los padres de que se está haciendo un tratamiento. Podemos evitar que la deformidad empeore. Esta deformidad de miembros pélvicos va a aumentar con la descarga, entonces sí tenemos que tener una descarga controlada, por lo cual podrían ser de cierta utilidad. Y como ya les he mencionado antes, no se ha demostrado ninguna utilidad, no hay estudios serios en los cuales avalen que una férula puede ayudarnos o no a una corrección. Otro tratamiento que está muy en boga y lo que se ha estado haciendo por parte de ortopedia desde hace mucho tiempo son las hemifisiodesis. ¿Qué es una hemifisiodesis? Es un procedimiento quirúrgico en lo cual vamos a retrasar el crecimiento de una porción de la fisis y con esto vamos a crear un crecimiento asimétrico controlado, el cual va a corregir las deformidades angulares en el hueso. Desde 1933 ya se está haciendo este tipo de procedimientos. Primero se usaron sin materiales quirúrgicos, se cierra a cierta edad, por ejemplo en los varones desde los 14 años, en las mujeres de los 12 años, teniendo en cuenta la edad de cierre fisario. Esto no ha sido en un inicio muy bien estudiado, pero se hacía un cierre fisario definitivo, con lo cual se corregía la deformidad mientras el adolescente está terminando de crecer. Se ha ido evolucionando hasta Blount y Clark, que ya han empezado a usar grapas con las cuales podríamos evitar o podríamos restringir temporalmente lo que es la deformidad, ya sea en valgo o en varo, como podemos ver. También se usaron tornillos canulados, los cuales no se usan tanto porque en algunas ocasiones crean puentes óseos y crean más dificultades, crean más sobrecorrección de la que esperaríamos tener. Y generalmente
A la actualidad se usan unas placas como las que están viendo ustedes acá, con el objetivo de cerrar temporalmente la fisis distal, ¿no? En este caso lateral, para corregir este valgo que tiene este niño, perdón, este varo que tiene este niño. Entonces, el principio de este tratamiento es cerrar temporalmente de un solo lado lo que va a ser la fisis. Con esto, el otro extremo va a tener un crecimiento normal y el otro va a tener un crecimiento controlado. Una vez que se logren alinear los miembros, se pueden retirar y el crecimiento es totalmente reversible. Al igual, esto puede recidivar si es que no se hace un adecuado control. Entonces, todos estos tratamientos van a funcionar mientras se respeten los detalles técnicos. Aquí no incluí, pero la calidad de la fisis, que tenemos un ensanchamiento condral o una total destrucción fisaria distal, primeramente tenemos que esperar que el cuerpo tenga una regeneración de este lugar para poder realizar esta técnica. Asimismo, tenemos que evitar la lesión del anillo pericondral al aplicar el material en el centro de la fisis. Si nosotros ponemos en un plano lateral, ponemos muy anterior o muy posterior este tipo de materiales, vamos a provocar un tipo de anteversión y retroversión de la pierna, lo cual va a originar otro tipo de deformidades. Entonces tenemos que ser muy precisos al momento de colocar este tipo de material. Se debe evaluar además los ejes de los huesos y la inclinación articular para colocar este tipo de material. ¿Y cuál de los huesos tiene la deformidad de fémur tibio? Tenemos que determinar con estudios radiológicos sí o sí cuál es el centro de la deformidad, en dónde se encuentra la deformidad, si se encuentra en el fémur, si se encuentra en la tibia, si se encuentra en algún otro hueso, tenemos que ir trabajando sobre el hueso, no sobre toda la pierna. Otro tratamiento que también se hace actualmente y generalmente ya en adolescentes o también cuando la deformidad que tenemos por el raquitismo es muy importante son las osteotomías. Generalmente, como he mencionado, se realizan en esqueletos maduros o cuando la deformidad es muy difícil de corregir o está muy marcada. Se debe tener en cuenta no solo corregir las deformidades angulares, sino también hay que obtener articulaciones, la cadera, la rodilla y el tobillo bien orientadas, siendo esto lo que queremos, ¿no? Que el cuerpo sea funcional, que tenga funcionalidad, no siempre la parte estética. Entonces, siempre tenemos que planificar este tipo de procedimientos con una buena placa panorámica en miembros pélvicos. Por eso ya no se están utilizando esas placas que se utilizaban antes entrecortadas, en los que no se podía ver en su totalidad los miembros pélvicos, porque nos daban datos muy insuficientes. Entonces, aquí tenemos ejemplos de osteotomías. En este caso se hacen osteotomías de tibia, en los cuales se han logrado resultados bastante aceptables, logrando ya procesos de casi normalidad y una funcionalidad adecuada. Entonces, nos llevamos a la última parte, que es lo que a mí me compete más, y cuánta deformidad podemos tolerar antes de realizar algún tipo de tratamiento quirúrgico. Generalmente lo que a los papás más les preocupa es la estética de los niños, más allá de la funcionalidad, más allá de su estado general, a los padres les preocupa más la estética, ¿no? Que no se les vean las piernitas o los bracitos chuecos. Una mala alineación de las extremidades es un factor de riesgo reconocido para desarrollar la artrosis en las rodillas. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de una alineación aceptable? Para la inclinación de la rodilla no debe ser mayor a 8 grados para el valgo, y para el extremo proximal de la tibia debe ser máximo unos 10 grados de deformidad en valgo o en varo. La diáfisis de la tibia no más de 15 grados de deformidad, o sea, si es mucho mayor a 15 grados de deformidad, estamos hablando de unas piernas como las que estamos viendo en este momento, y vamos a tener un eje mecánico de la extremidad, debe tocar la superficie de la rodilla. Entonces, ¿qué observaciones podemos dar a este tipo de tratamiento ortopédico? Estos datos no tienen un diseño epidemiológico que permita realizar recomendaciones. Entonces, dentro de nuestro medio, y lo más importante es que no tenemos una estadística en la cual nosotros podamos referir a tal grado, a tal variación se tiene que operar. No existe en nuestro medio este tipo de datos, por lo cual no tiene un diseño epidemiológico que permita realizar este tipo de recomendaciones, ¿sí? Otros factores a tomar en cuenta son el peso, la actividad física que realiza el niño o adolescente, si existen aparte otro tipo de deformidades torsionales, otro tipo de deformidades, cómo camina el niño. Y para asumir una conducta se debe considerar el grado de anovulación y la presencia de síntomas y también tomar en cuenta la preocupación estética del familiar, ¿no? Y cuánto va a ser el grado de limitación funcional de este niño. Bueno,
Se debe considerar que la corrección quirúrgica cuando el paciente tiene una alineación anormal verificada en una radiografía panorámica y consulta de una edad en la que la episiodesis no tiene cabida. Si por el contrario ya alcanzó la madurez esférica, pues siempre va a ser preferible osteotomías. Esta es una imagen de un niño que no tiene ningún tipo de deformidad metabólica, pero impresiona la deformidad que presenta. Y este es otro tipo de deformidades, ¿no? ¿Cuándo tratar a estos niños? Si realmente nosotros pensamos que estos niños van a tener algún tipo de solución no quirúrgica o si este tipo de pacientes van a presentar algún tipo de resolución fuera del marco quirúrgico, ¿no? En este momento sí se está en condiciones de ofrecer manejos que van a corregir este tipo de deformidades, obviamente siempre apoyados dentro de la parte de lo que es endocrinología y todo lo que es nutrición y lo que es la parte de ortopedia, ¿no? Eso es todo lo que tengo que acotar con el tema. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que también nos ha aclarado muchas dudas y nos ha mostrado imágenes muy explícitas, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y ¿Listo? decir a todos los oyentes pues que nos pueden hacer llegar sus preguntas. Pueden escribir al chat para poder realizar, ¿no? Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a esperar un momento más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha quedado muy claro. No nos ha llegado ninguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Shirley. Muchísimas gracias, doctora Fuentes, doctor Vascopen. Y buenas noches a todos. No sé si el anfitrión nos va a decir algo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y buenas noches a todos. No sé si quieren dar algunas palabras, el expositor, tal vez los panelistas, de despedida. Con eso ya nos vamos. Bueno, buenas noches. Yo me disculpo por el inicio. Creo que no se veían mis diapositivas. Espero que al final se haya solucionado el problema.
y espero que la charla ha sido bastante fructífera. Por mi parte, agradezco la invitación y gracias a las doctoras también por compartir sus conocimientos. Creo que es bastante productiva la charla. Muchas gracias, doctor Vasconcelos. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la Sociedad Paceña de Pediatría y estaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Me parece que fue una reunión muy, muy interesante, siempre aprendiendo. Es un tema, como decía la doctora Fuentes, que falta mucho por estudiar acá en Bolivia. Siempre utilizamos parámetros internacionales. Falta establecer cuál es la relación con nuestra propia raza, las características de nuestra raza, la latitud y la geografía de nuestra población. Entonces, es un tema que da para mucho estudio y bueno, espero que les haya servido a todos los participantes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y buenas noches.